El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, yo soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al Semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de la señal virtual de la Pedagógica Radio, también a través de las emisoras comunitarias, de las emisoras universitarias, con las que llegamos a diversidad de audiencias pues, a lo largo y ancho de nuestro país. Y bueno, también va un saludo muy fraterno a quienes nos escuchan en el formato podcast a través de diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Bueno, estamos en un nuevo episodio en esta temporada de narrativas audiovisuales y memorias populares y estamos desde el episodio pasado haciendo una triada de programas sobre el fanzine, que es una inquietud, un campo que venimos explorando y trabajando junto con el Semillero de Enseñanza de la Historia con Memoria. Y pues nos hemos metido un poco como a indagar, a trabajar qué son estas pequeñas publicaciones que son como revisticas, que las encontramos en diferentes escenarios, sobre todo de organizaciones sociales y populares, y que en la Universidad Pedagógica tienen un espacio muy importante. De hecho, y en el siguiente programa lo vamos a explorar, hay una fanzinoteca en la Biblioteca Nacional, entonces esto está adquiriendo la dimensión de una nueva forma de publicación, bueno, no tan nueva como se veía en el episodio pasado, pero que sí está siendo explorado pues de mayor manera, ¿no? Ahora, todos y todas tenemos la posibilidad y el derecho de recordar. De maneras conscientes, también inconscientes, seleccionamos personas, eventos, lugares que atesoramos como memoria que nos permiten sentir que venimos de algún lugar y reconocer pues como nuestra propia historia, tenemos recuerdos. Pero las memorias no son solo una posibilidad individual, son ante todo procesos de construcción colectiva en el que pues como que nuestras experiencias se resignifican en el encuentro con otras personas y también con las dinámicas culturales y con los contextos en los que vivimos. Desde las ciencias sociales se viene hablando de las memorias hace ya también unos casi 100 años, y aparece con un autor que es Mauri Holbach como la definición más utilizada de memoria, discutida también, pero que sigue siendo interesante y tiene capacidad explicativa y es como una noción, sí, un marco social, ¿cierto? Que nos permite reinterpretar y darle significado al pasado. Entonces, uniendo estos dos elementos, el fanzine, la autopublicación y las memorias, hoy en nuestro programa queremos hacer una exploración, invitar a explorar este universo de memorias que han sido construidas de manera colectiva desde organizaciones populares. Entonces no es el tema de la memoria en general, sino es el fanzine y la autopublicación como esos depositarios de memorias colectivas y de memorias populares. Y para eso, bueno, tenemos en cabina a Santiago Robles, que es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, que se ha integrado también al espacio del Semillero de Investigación y bueno, que está en esta primera ocasión, esperemos que no la última, siempre aquí muy bienvenido en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Santiago, pues bienvenido. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Hola, mi nombre es Santiago Robles, soy estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales. Puedo contar un poco de mí. Hago parte hace 9 años de una organización social en mi barrio, pero pues eso será más adelante que hablaremos de eso. Soy músico y también he hecho algo de teatro, pero pues eso es en pocas palabras. Bueno, bien polifacético este maestro en formación que se encuentra hoy en la cabina de la Pedagógica Radio.
Historia Central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, hoy en este segundo programa sobre fanzine, autopublicación, y en el que queremos hacer un énfasis alrededor de estos productos culturales como depositarios de memorias populares. Justo esas de las que nos hablaba esta bellísima canción que estábamos escuchando en la parte introductoria. Bueno, como la idea es hablar de memorias, ¿sí? En la academia hay una discusión, hay un debate entre historia y memoria. Ahí hay como quienes dicen, no, estos son dos cosas completamente diferentes, no, se complementan. Bueno, de hecho nuestro semillero se llama Historia con Memoria, justo porque pensamos que hay también como relaciones, pero quisiera que empezáramos, Santiago, esta sección de Historia Central hablando un poco de la diferencia entre historia y memoria. ¿Qué es cada una de estas cosas? Claro que sí. A mí me gustaría empezar desde la etimología de cada una de las palabras. Y entonces, la palabra memoria proviene del latín, de la memoria, un sustantivo abstracto formado a partir del adjetivo latín memor, que significa atento o el que recuerda. La historia, en cambio, proviene del término griego antiguo itopoia, que significa historia, que significa investigación, indagación o conocimiento adquirido por investigación. Una de las grandes diferencias en sus definiciones es que la historia es una disciplina académica que estudia el pasado con base en métodos científicos, fuentes críticas, documentales, análisis objetivos y demás. Pero la memoria es una construcción colectiva o individual de recuerdos, vivencias y significados del pasado, cargados de emociones, identidad y subjetividad. Ok, bueno, ahí aparece justamente como hay muchos historiadores y historiadoras que están como, son dos cosas completamente diferentes. Y también, a partir de que efectivamente, como tú planteas, pues son campos distintos. La historia tiene toda una construcción histórica, metodológica, sí. Epistemológica, bueno, como de sentido, que para dónde va, qué tipo de conocimiento quiere hacer, que hay que mostrar pruebas de lo que se está diciendo, que tiene que haber un soporte de lo que se está afirmando. Sin embargo, mire que hay caminos por los cuales estas categorías se van encontrando y se van armando parejas como, por ejemplo, memoria histórica o enseñanza de la historia con memoria, porque son necesarios. Porque la memoria implica, y las memorias como han venido siendo construidas, pues unas posibilidades de tener unos relatos distintos a historias oficiales. Existen las historias oficiales, ¿no? Tenemos versiones hegemónicas. Sí, claramente. Y pues obviamente la historia tiene como un carácter con una objetividad muy, muy, muy enmarcada. Y reconstruye unos procesos sociales puntuales, pero muchas veces la memoria tiene esta finalidad que muchas veces es colectiva. Uh-huh. y da otros relatos como lo mencionabas anteriormente. Exacto. Y da una posibilidad totalmente distinta de que como colectivo podamos construir historia. Ajá. También. Y reinterpretar la historia, ¿sí? Los significados de grandes eventos históricos, del asesinato de Gaitán, pero ahí hay como un relato oficial y hay mucha gente que vivió ese proceso y sus memorias y sus recuerdos, ¿dónde quedan, no? ¿Qué pasa con esas otras posibilidades? Entonces, por ejemplo, hay una autora muy, muy importante en estas discusiones, Elizabeth Yellin, argentina, que propone que la memoria puede ser también una herramienta de investigación teórica y metodológica, y es una categoría social, tiene como esa doble dimensión que es usada, una categoría social que es usada por actores sociales, ¿no? Que tiene que ver con lo que recuerdan, pero hay una cosa que también es importante en la memoria, lo que se olvida, lo que no se dice. La memoria está compuesta de estas dos cosas, de lo que se recuerda y de lo que se olvida, sea intencional o no intencionalmente. Y la memoria, las memorias, porque son en plural, porque justo como obedecen a lo que recuerdan y comparten, la resignificación del pasado que hacen sujetos colectivos y personas, pues implica entenderlas desde un encuentro de esas memorias que se van a chocar, a superponer, ¿sí? Este año que estamos conmemorando, ya desde el 85, son 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, pues ahí hay memorias en conflicto, recuerdos y formas de recordar ese episodio que son completamente distintas, ¿no?
y también hablar un poco de la verdad, porque la historia busca una verdad intersubjetiva, pero también como la memoria se aparta un poco de esto y busca como una verdad vivida, una verdad sentida, Ajá. que legitima la experiencia de las personas, pero no siempre es verificable. Entonces es como también esta correlación que se da ahí, pero lo importante que es la memoria y la memoria histórica para el país. Ujú. Porque, claro, no se trata como de, entonces únicamente vamos a remitirnos a la experiencia de las víctimas, pero sí hay una centralidad allí, sobre todo porque creo que lo importante de las memorias es justamente revelar lo que tú estabas diciendo, esas voces que han estado ahí, que no son escuchadas, ¿cierto? Entonces, las víctimas, en el caso pues del prolongadísimo conflicto armado que hemos tenido, han generado un proceso de memoria muy importante de las distintas vivencias, entretejiendo sus recuerdos y sus experiencias con lo que le pasó a otras personas, con los marcos y los contextos, y eso le va dando a la memoria que se desplace no solamente de lo que cada quien recuerda, sino a la construcción de un relato colectivo que además tiene muchos componentes de historia, porque hay evidencias, por ejemplo, ¿cierto? Hay evidencias fotográficas, fílmicas, hay lugares, hay cosas como ropa, escritos, toda una serie de cosas que pertenecen a los objetos de la cotidianidad también que están relacionadas con ello. Ahora, acá queremos en el programa enfatizar en las memorias asociadas a las organizaciones populares, ¿cierto? A los procesos que han sido, pues, desde organizaciones sociales, desde diferentes propuestas, dinámicas de lucha, porque las memorias, como están en conflicto, como hay distintas versiones, también aquellas personas que tienen y grupos sociales que tienen mayor capital económico, mayor capital cultural, mayor acceso a medios, pueden imponer sus relatos, ¿no? Y las organizaciones sociales han venido generando toda una serie de discusiones, de apuestas, de propuestas para que sus memorias, también sus lecturas, sus vivencias aparezcan, sean reconocidas y en muchas ocasiones son incluso la única fuente para reconocer ciertos procesos, porque sobre todo las luchas sociales, ¿sí? Las luchas sociales no están registradas por el Estado. Entonces son las voces de las propias organizaciones. Y hemos traído dos casos que estuvimos charlando con Santiago que nos parecen interesantes para hablar de las memorias y de cómo existen unos objetos culturales, los fanzines y la autopublicación, donde se resguardan esas memorias. Elizabeth Yellin va a decir que esos son vehículos de la memoria, la transportan, ¿no? Como esta idea de movimiento, como un carrito de memorias, son los fanzines, son los periódicos, la autopublicación, bueno, otra serie de dinámicas que aparecen allí. Y hay casos muy interesantes, porque en el episodio pasado se hablaba un poco, la historia del fanzine siempre se remonta como a los años 80, pero en nuestra exploración hemos ido encontrando casos que se remontan incluso 60 años antes de esa época. ¿Cuál sería uno de esos, Santiago? Entonces, por ejemplo, pues indagando un poco y buscando, encontramos algunos fanzines, si se podrían denominar así, del 18 en Argentina, en la Universidad de Córdoba, y pues en el contexto histórico en el que se daba en ese momento fue la reforma universitaria, que fue un movimiento estudiantil iniciado en la universidad y que exigió la democratización y la cientificidad de la universidad, rompiendo con pues esas estructuras elitísticas y clericiales que se daban en ese momento y que terminó por transformar el gobierno y las reglas de la universidad en Argentina y en buena parte de América Latina en general. Entonces esta pieza gráfica nos muestra las universidades y las ciudades más importantes de Latinoamérica, y el concepto que se da en esta pieza gráfica es, por ejemplo, que pues está enmarcada como un fanzine porque pues es de fácil replicabilidad y es muy bacano porque dentro de esta pieza por ejemplo, el mapa que se da y es como croquis del continente se corta hasta México. Entonces también qué fuerte en ese momento, en el 1918, cómo se quiere repartir como esta información de, venga, estamos camellando por una reforma universitaria y queremos que se extienda por América Latina, pero nos separamos de, por ejemplo, Estados Unidos en este momento. Y eso es muy interesante porque fíjate que la categoría América Latina se construye en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, este movimiento estudiantil que nace en Córdoba, en una región, una provincia de la Argentina,
que va a ser muy importante efectivamente para la reforma universitaria y para pensar la universidad de una manera distinta de cara pues a las necesidades concretas, y eso es un pilar de las universidades públicas hoy, pues va a mostrarnos que se construye una identidad también regional y como América Latina, como dices tú, en contraposición a los Estados Unidos, pero eso que nos podría parecer un poco obvio hoy, resulta que en esa época era muy novedoso. Recién se estaba empezando a hablar de América Latina. De hecho, había gente que decía, bueno, gente no, élites que decían, ¿sí? Es gente con características particulares, élites que dicen, no, hay que hablar de Hispanoamérica, porque la raíz principal es España. Y fíjate cómo movimientos como este están diciendo, no, pilas, porque aquí hay otra raíz, ¿sí? Que tiene que ver con otras dimensiones y otras dinámicas, y preferible ser América Latina, ¿no? Que es una discusión que venía allí moviéndose. Entonces, la autopublicación aparece ya desde esos movimientos como el que tú estás citando y esta pieza gráfica. A inicios del siglo XX. Y pues también tener en cuenta que pues no fue fácil encontrar esas piezas. Estuve en un coloquio aquí en la universidad y fue donde tomé esa pieza porque vino una panelista desde Uruguay que estaba como haciendo la recopilación de todas estas piezas gráficas, y también como estos gobiernos de... no sé, represivos en ese momento, también todas esas piezas gráficas también como que pues no están en la documentación oficial. Claro. Claramente, entonces... Su circulación es subterránea, sí, que eso es otra característica de este tipo de procesos. Fanzine. Y entonces pues hablamos también de la importancia social y revolucionaria que tiene el fanzine y de crítica social a lo que sea en el momento. Ok, listo. Bueno, hay otro caso, hay muchos casos realmente. Toda la prensa obrera de los 30... en la temporada del semestre pasado, nuestro primer programa, que fue con el profe Andrés Caro, que ha trabajado sobre prensa obrera, pues hablábamos un poco de ello, más desde sus contenidos, pero también configura toda una gran experiencia de autopublicación que vale la pena explorar y se ha trabajado bastante. En lo que venimos trabajando en el semillero, nos encontramos con que existen también otros casos, ya no solo de autopublicación en general, que pueden ser periódicos, que pueden ser revistas, sino del fanzine, que tiene una función pedagógica, ¿sí? Política, de enunciación, pero además unas estéticas y unos lenguajes que son diferentes. El uso de mucha fotografía, de caricatura, ¿sí? Que es como esa forma de traer también el cómic al posicionamiento político y a la reconstrucción de las memorias populares. Y encontramos que hay unos casos claramente de fanzines que son previos a la de los años 80 y la experiencia de los primeros ejercicios de investigación, acción, participación encabezados pues justamente por Orlando Falsborda con el grupo al que él pertenecía, que era La Rosca, y también una serie de organizaciones como la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que hicieron un trabajo que luego ese trabajo de investigación, acción participativa, de ir a la comunidad, de escarbar los archivos y los baúles llenos de documentación y fotografías y cartas y recuperar una historia que no estaba escrita, que era la de la movilización social en Córdoba. Pues la pregunta fue luego, ¿cómo le devolvemos esto a los campesinos, a las comunidades, cuando la mayoría no sabe leer y escribir? Y este grupo, en el que estuvo, por ejemplo, también Víctor Negret, que es actualmente director de la Fundación del SINU, que viene desde esa época de los años 70, pues lo que decidieron fue, observando que a la gente le gustaba ver fotografías y dibujos, pues utilizar la fotografía y el dibujo para contar esa historia que habían recreado. Y hoy podemos tener, gracias a una bella edición de las obras completas de Falsborda que sacó la Universidad Nacional en que es el año del centenario de su nacimiento, pues la colección de la gráfica participativa, que nos cuenta esa historia y nos muestra, son 10 fanzines bellísimos que nos permiten ver el lenguaje, símbolos, qué se recuerda, qué se olvida, qué se resalta, cómo aparecen personajes y son depositarios de esas memorias populares. Entonces es una invitación también pues como a trabajar estos materiales y a identificar que la historia del fanzine antecede a los escenarios urbanos, que tiene que ver con luchas populares y que en el caso de Colombia tiene claros antecedentes como en el movimiento campesino. Bueno, y con esto vamos a ir entonces a nuestra siguiente sección, que es Voces Ananke.
Las voces de Ananqué. Bueno, de regreso a Ananqué Relatos de Clio, estamos en esta sección en la que siempre nos gusta pues traer otras formas de relato de los temas que estamos trabajando y también a protagonistas. Y en esta ocasión, justamente para hablar de autopublicación, comunicaciones, procesos populares, ¿sí? Y memorias, cómo estos productos culturales y comunicacionales son depositarios de memorias populares, pues hemos invitado a John Freddy Boada, que es licenciado en Educación Artística de la Universidad Distrital y que junto con Santiago hacen parte del Centro de Promoción y Cultura del barrio Britalia en Bogotá, la localidad de Kennedy, localidad a la que también pertenezco, ¿sí? Arriba Techotiva. Arriba. Bueno. Y tenemos, entonces, bueno, le vamos a decir CPC, ¿cierto? A la organización, para abreviar. Bueno, les hemos invitado, y aquí vamos a hacer un diálogo entre los tres. Yo más bien voy a preguntar, tengo bastantes curiosidades, preguntas para hacerles, pero me gustaría invitarles a que empezáramos un poco hablando de esta organización. ¿Qué es? ¿Hace cuánto se fundó? ¿Cómo se vincularon? ¿Cómo ha sido su experiencia en esta organización del Movimiento Urbano Popular en Bogotá? Entonces, bueno, bienvenido John Freddy y a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es John Freddy y pues la organización tiene un poquito más de 47 años de historia, de formación a formadores también como la Pedagógica, pero esto es de un carácter más popular, ¿no? Esto empieza con una historia de unas compañeras españolas que llegan al barrio, al territorio, en los años 70, ¿sí? Y pues en su ejercicio de evangelizar, pues llegan a estos lugares, ¿no? Entonces las javerianas es una comunidad religiosa, esa comunidad religiosa pues viene en esa vocación de ayudar a los otros y a las otras, y pues se junta con la iglesia, se junta con la parroquia, y de ahí comienzan a hacer un trabajo, ¿no? Llega un momento donde dicen, bueno, aquí hay cosas por hacer, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Hay unas problemáticas, son barrios que no están pavimentados, que no tienen servicios públicos, que tienen unas necesidades fuertes, por decirlo así, y no hay una presencia del gobierno como tal. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera dificultad? Los niños y las niñas que hay en el territorio, ¿sí? Están solitos en casa, pues que no son casas como las que conocemos, claro. O sea, eso es un casas panorama. De autoconstrucción también, la mayoría. Sí, con materiales de, pues... teja, plástico, telas, palos, asfalto, bueno, de todo ahí. Y pues hay estas necesidades, entonces ellas dicen, bueno, vamos a pensarnos en las niñas y en los niños que necesitan, pues eso, alguien que porque están solos en las casas, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y las mamás tienen que ir a trabajar, los papitos tienen que ir a trabajar, y pues ahí hay una necesidad fuerte. Entonces se crea el jardín infantil, que a propósito mañana, 2 de octubre, o sea, hoy estamos cumpliendo años el jardín infantil, 45 años de crear ese espacio para cuidar a la niñez del territorio en esa época, ¿sí? Okay. Luego se viene, bueno, pero ¿qué pasa con las cuidadoras? Hay mujeres también que son cuidadoras y necesitan también ser cuidadas. Y aparece ese otro espacio que se llama Fasol. Es un espacio más reciente, pero siempre se ha trabajado con las mujeres, ¿sí? Entonces, en el jardín infantil están las mujeres, pero ahí están siempre presentes y hay que hacer otro tipo de trabajo y aparece Fasol, ¿sí? Y aparece un tercer espacio que es el centro cultural. Ahí hacemos el trabajo con los jóvenes. ¿Pero por qué aparece? Porque los niños y las niñas van creciendo. Sí, y pues necesitan hacer apoyo de tareas, nadie les ayuda con las tareas y pues hacer esa investigación. Claro, en este momento hay internet, en ese momento no. ¿Y claro. ¿Quién les ayuda a hacer la tarea de matemáticas? ¿Cómo le explicamos el trabajo de español? ¿Cómo el de sociales? Entonces ahí aparece la biblioteca como otra necesidad en el barrio y pues se va fundando esos tres, son 3 espacios los que tiene el Centro de Promoción y Cultura. Entonces, Casa de los Niños y las Niñas, Fasol, que es Familias Solidarias, y Centro Cultural Britalia. Ok. Bueno, ¿y tú cómo te incorporaste a ese espacio, Santiago? Pues contando un poco, yo entré al Centro de Promoción y Cultura
pues iba mal en el colegio en ese momento. Ella, pues arquitectónicamente, muchas veces hemos hablado de eso, que la entrada es la biblioteca. Porque automáticamente que entras al espacio está la biblioteca. Y la biblioteca es como ese encuentro, esa fraternidad también con el conocimiento. Y muchos de los que llegamos y muchos de los que llegaron allá, siempre entramos por la biblioteca y nos vamos quedando de a poquitos. Entonces es como que uno llega y pues, aquí hay acompañamiento a tareas, hay talleres de música, hay talleres de teatro, de danzas. Y te vas quedando de a poquitos porque pues esta educación popular es muy fraternal y es la oportunidad de encontrarse con personas de muchas edades y aprender de muchas maneras, más allá de voy a ir a hacer la tarea, sino también voy y me tomo un tinto y hablo con alguien y los profes que están allá también me ayudan. Quería también contar un poco de la historia porque a mí siempre me ha parecido muy, muy poderoso, pues yo siempre ando como pegado a la pata de los más antiguos y preguntando, pero no, esto cómo era, qué pasaba en ese espacio. Es un buscador de memorias. Sí, un poco. Entonces hablando con las mujeres que están desde el principio, por ejemplo, en la casa de los niños y las niñas, hablábamos, por ejemplo, que pues, esta casa surgió a partir de un contexto sumamente denso y algo que John Freddy no mencionó es que, por ejemplo, en ese momento, pues ellas hablaban de que el barrio era un basurero. No estaba, primero que todo, pues no era un barrio, no estaba en el plan de ordenamiento territorial, no habían servicios públicos, ni mucho menos, y nos contaban incluso que pues allá la cuestión de la basura era muy compleja. Entonces que, por ejemplo, muchos niños murieron en contextos de ve y bota la basura y la basura pues se botaba, pero tocaba quemarla y muchos niños murieron quemados. Opa. Y entonces también pues el contexto social que se daba en ese momento, pues personas trabajadoras que muchas veces los niños no tenían dónde quedarse y los niños quedaban a la deriva y pues desde mi experiencia personal, porque soy muy joven, llevo aproximadamente 9 años allá. Digo, es un espacio transformador en un contexto totalmente... Es muy poderosa una biblioteca popular en un espacio como esos porque se roban muchos jóvenes de otras dinámicas para que estén en unos espacios muy, muy bacanas artísticos y visto el arte como ente transformador. Ok, y ayuda a convertirlos en maestros y maestras, que ahora te tenemos acá en la pedagógica. Sí, señora. Bueno, compañeros, y bueno, teniendo en cuenta un poco como el contexto que tú nos estás mencionando, John Freddy, finales de los años 70 y de los 80, que no hay internet, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y con esas tareas que se había propuesto el CPC, ¿qué tan importantes fueron las comunicaciones, la propaganda en esos años? ¿Trabajaban con autopublicaciones o tenían una imprenta? ¿Cómo era este tema? Uy, ya quisiéramos tener una imprenta para la época, ¿no? Porque Sí. de todas maneras tener una Un mimeógrafo. imprenta, sí, claro, eso es un lujo, ¿sí? Claro. Y que ahorita pues están desapareciendo, ¿no? Gracias a la impresora y el ejercicio como tal. Pero como te contaba, esta comunidad religiosa venía en ese proceso evangelizador, ¿sí? Ajá. Y en ese proceso transformador. Entonces estamos hablando de la teología de la liberación. Entonces la teología de la liberación entra primero al territorio y nos vamos encontrando con otros lenguajes, ¿no? La pedagogía de la liberación. Okay. Y se encuentran y hay esa fusión ahí. Entonces, claro, ¿qué es el poder contar esa buena nueva? Ah, ok. Ahí aparecen los dibujos, los escritos, la chapola, como lo dice María Elena. Ajá. María Elena es una de las mujeres que comienza a dibujar, comienza a colocar escritos de eso que queremos dar Ajá. dentro del territorio, ¿no? Ok. ¿Cómo alimentar a la esperanza? ¿Sí? Ajá. Porque es eso, cómo alimentamos la esperanza, cómo transformamos esa esperanza y pues cómo contamos. Y esa forma de contar fue por esos medios escritos y también gráficos. Ok. ¿No? ¿Y cómo hacían para reproducirlos? ¿De dónde sacaban el dinero? ¿Dónde los fotocopiaban? ¿O cómo era? Bueno, en ese momento yo no existía, bueno, estaban haciendo prácticamente, ¿sí? Pero dicen, Pero cuentan dice que... y cuenta la memoria, está la memoria ahí Ajá. y pues prácticamente era se iban a las litografías, ¿sí? Ok. Y allá pues bueno, tenemos esta, ya llegaba María Elena con su formato pequeño, mediano o grande y decía, bueno, necesitamos tanto de esto. Ok. Entonces las litografías de Ricaute, del centro, Así es, sí. allá estaban, inclusive todavía se mantienen algunas, Sí. y allá llegaban las compañeras
pedían eso y se lo llevaban. Y pues claro. Y los fondos, el Y dinero. los fondos, pues como estábamos vinculados a esa entidad religiosa, ¿sí? Pues ahí había unos aportes. Ah, ok. Entonces, pues al principio funcionaba, ¿no? Pero después se van recortando esos aportes. O sea, por ejemplo, la comunidad religiosa rompe con la iglesia y dice, no se puede porque hay cambio de curita, el curita tiene una forma de pensar. Entonces, hay una ruptura y pues por eso nace el CPC, ¿sí? Es decir, no, nosotros no podemos continuar con la iglesia, entonces... ¿Y eso en qué año ocurrió? Eso fue más o menos en el 80, 82. Ah, ok. ¿Sí? O sea, sí fue reciente, digamos, el trabajo como una década, más o menos, el trabajo con la... Con la iglesia sí, fueron unos 5 o 6 años, más o menos. O sea, como organización estamos desde el 78, ¿sí? Pero ya cuando decimos, bueno, Cámara de Comercio, pongámoslo legal, ya más o menos en el 82, 84. Y bueno, y ese cambio, porque pues esa ruptura que tiene que ver ya con dinámicas internas políticas, Sí. bueno, comprensiones. Total. Pero, ¿qué efecto trae sobre los mensajes y sobre las formas en las que que comunicaba la organización en ese momento? Pues eso, es bueno, cómo seguimos evangelizando y cómo seguimos haciendo esa transformación, Ok. ¿sí? Y ahora cómo lo hacemos solitas. Entonces ahí es, bueno, por eso pensarnos en la cultura, pensarnos en el arte, pensarnos en esa parte social y política, nos permitió decir, sí, lo podemos hacer, ¿sí? Y ahí es donde toma más fuerza ese estado gráfico, esta transformación gráfica, para decir, vamos a contarlo de otra manera, ¿sí? Ujú. Entonces eso nos permitió, por ejemplo, un año más adelante, unos cuantos años más adelante, hablar del Carnaval Popular por la Vida. Ok. El Carnaval Popular por la Vida rompe ya eso, o sea, recoge todo lo que esa ruptura que produce con la iglesia, decir, lo podemos hacer de otra manera, y es coger a la comunidad, hablarle a la comunidad, abrazarla y decir, podemos hacerlo entre todos y todas, ¿sí? Desde la cultura. Entonces el Carnaval Popular por la Vida, pues nace eso, y así como lo decía Santiago en un momentico, vamos a atacar el primer problema que tiene el barrio, y son las basuras, ¿sí? No Ok. queremos más niños Ya. enfermos, no queremos que la empresa del momento de basuras dejen allá sus residuos, que todos los residuos de Bogotá llegaban allá. Mm. Entonces se Es hace que había esa un ruptura. basurero ahí cerca. El el basurero de de Gibraltar. Gibraltar. Sí, claro. Claro. Entonces ahí comienza el primer carnaval ecológico, ¿sí? Y decir... ¿En qué fecha fue ese carnaval? Ese fue en el 88. Ok. 10 años después de la creación del De Centro la- de Promoción y Cultura. ajá. Pues como la Sí, inauguración. entonces en ese 88 era decirle a toda Bogotá, o por lo menos al alcalde del momento, oiga, Britalia también es un espacio, también hay gente, aquí viven personas y pues queremos que estas condiciones mejoren. Ok. Entonces se convierte en una primera expresión artística y cultural. O sea, no es la huelga como tal, sino es esa primera acción social, cultural que hay en Kennedy. Ajá. Y bueno, ustedes resguardan, no sé, en las memorias de la organización, no sé, fotografías o tienen todavía hojas volantes de ese trabajo que se hacía, de lo que convocaban, no sé, ¿tienen algún tipo de archivo de esa naturaleza? Bueno, en el año 94 más o menos, ahorita puedes cacharme por unos añitos, se hizo un libro que habla del carnaval. Bueno, es una cartilla tipo libro, donde las organizaciones participantes del momento se realizó ese libro del Carnaval Popular por la Vida. Entonces, una pequeña recopilación hasta el momento, ¿sí? Ok. Hasta un punto, de un punto para acá, o sea, de unos 20 años más o menos. El carnaval tiene 37 años, ¿sí? Este año cumple 37. Este año ¿Este cumplimos año? 30. ¿Y cuándo es? El 2 de noviembre. El 2 de noviembre, El ok. primer domingo de noviembre normalmente se hace. Ok. Y ahí pues estamos mirando eso, ¿no? De cómo recuperar esa otra parte de la memoria, ¿no? Porque hay una memoria ya hecha, pero los años cambian, las necesidades cambian, las formas de alimentar la esperanza también cambian, ¿sí? Sí. Aunque no cambian mucho, porque de todas maneras
seguimos haciendo resistencia, ¿sí? Pero son las nuevas generaciones las que nos proponen esas otras formas de hacer y de alimentar la esperanza. Bueno, ¿sí? y ahora ya en esta era digital, ¿cómo están manejando el tema de los mensajes y de la comunicación que quieren generar? Por ejemplo, frente a este nuevo carnaval, bueno, ¿cómo están haciendo, no? Y ahí hay procesos de autopublicación, o no sé, en temas digitales. Pues, por ejemplo, en el momento hay muchas piezas gráficas, pero pues claramente pues el internet está a la vanguardia y toca pues actualizarse y estar como en la línea. Entonces, por ejemplo, muchas de las memorias fotográficas y piezas gráficas están ahorita en las redes sociales. Hay un perfil en Facebook que se llama Esperanza Carnaval. Tiene fotos aproximadamente, yo me he puesto a chismosear desde el 2008 más o menos, y tiene un gran banco de memoria ahí en redes sociales. Y también pues hay diferentes como lo mencionaba John Freddy, cartillas y demás que han hecho como esa sistematización y recopilación de muchas piezas gráficas y mucha de la historia del carnaval popular por la vida. Uh-huh. ¿Qué temas están trabajando en los últimos carnavales? ¿Cuáles son los temas ahora para esta comunicación en lo popular? Mira, pero por ejemplo en el carnaval hacemos una cosa, un ejercicio, una acción que es hablar del sentido político del carnaval. Okay. Eso lo vivimos hace 15 días más o menos. Sí, aproximadamente. Hace 15 días, entonces invitamos a las personas a que, venga, ¿por qué hacer un carnaval este año? ¿Sí? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué hacemos el carnaval este año? Y hablar de las necesidades de las problemáticas, ya no son necesidades, hay problemas en el barrio, hay problemas en el país, hay problemas en el mundo, ¿sí? Y era reconocer esos problemas y decir, por estos problemas seguimos haciendo un carnaval, ¿sí? Para seguir alimentando la esperanza, para decir que la vida es importante, ¿sí? No importa cómo se exprese esa vida, sino que es importante la vida, ¿no? Okay. Entonces, el mensaje de colocar la vida en el centro y como eje articulador, pues es una gran experiencia que pues bueno, esperamos seguir en contacto, ¿no? Que este sea entre el semillero y CPC pues un primer punto, ¿sí? En una trayectoria que podamos realizar hacia adelante. Muchísimas gracias, John Freddy, por tu tiempo, por venir acá a la universidad, compartirnos junto con Santiago la experiencia y bueno, pues eso, esperamos tenerlos más adelante en los micrófonos de la Pedagógica Radio y en los diferentes escenarios dentro de la universidad y que van a ser promovidos también pues por el semillero. También extender una invitación muy cariñosa pues el 2 de noviembre al Carnaval Popular por la Vida en el barrio Italia. Bueno, muchísimas gracias a los dos y vamos entonces con nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario de Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos la escucha desde los diversos rincones de nuestro país y bueno, también desde América Latina, que a veces por ahí nos oyen. No se pierdan el próximo episodio, que va a ser el último en esta trilogía sobre el fanzine. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.